Este podcast es presentado por mi libro El tiempo y el lugar de las cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en amazon.com y readingdigital.com/books en su versión inglés y español. Reset, Configurando Emprendedores, evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento reset. Busca las próximas fechas en www.reseteame.com. Hace un buen tiempo me topé con una frase del escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry David Thoreau, que decía: no es lo que miras, es lo que ves. Y días atrás, esta frase volvería a mí mientras leía un maravilloso libro que le hace honor y mención. Este libro nos deja varias preguntas. Por ejemplo, cuando miras a los que te rodean, ¿consideras que estás libre de prejuicios? Y una línea que especialmente me encanta porque es un tema que hemos desarrollado varias veces en nuestras plataformas, habla sobre la empatía. El autor dice que la empatía es un juego que hay que practicar a diario y eso no implica alejarse de lo que eres, sino acercarse a lo que la otra persona es y siente. Este libro del que te hablo se llama La emoción de aprender, historias inspiradoras de escuela, familia y vida, y su autor es César Bona, quien entre otros reconocimientos ha recibido mención de honor en el International Children Film Festival of India, el premio Crearte del Ministerio de Cultura en 2 ocasiones por su estímulo a la creatividad. Estuvo también nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize y mucho más. Con él conversaré estos minutos a continuación en Reading Cast. Hola, Rob. Hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar Hola, contigo. Rob. Hola, Rob, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rob? Un saludo. Una audiencia como la que tú tienes. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Rod Martínez y mi invitado de hoy, como lo decía, es César Bona, maestro y escritor, licenciado en Filología Inglesa. Por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil, recibió el premio Magíster de Honor por la plataforma de la Escuela Pública, así como también la Cruz José de Calasanz, máxima distinción en la educación aragonesa. Además, obtuvo la mención de honor en el International Children Film Festival of India por la película de cine mudo The Importance of Being an Applewhite, que consiguió unir a 2 familias que no se hablaban. Y entre sus libros destacan La Nueva Educación y Las Escuelas que Cambian al Mundo, libros que ahora sirven de referencia en muchas universidades. Hoy está con nosotros para compartir sobre la emoción de aprender, historias inspiradoras de escuela, familia y vida. Bienvenido a Reading Cast, César Bona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un verdadero placer. César, no termino más de leer toda tu presentación, es maravilloso y es un honor que estés con nosotros. El honor es mío y ya digo, es un placer, especialmente porque estando tan lejos, ¿verdad? Esto nos hace estar tan cerca y compartimos cosas básicas como vamos a ver ahora. Totalmente. César, muchas cosas que definir, muchas cosas que reflexionar sobre todos tus libros, pero en particular la emoción de aprender. Es un atractivo de hoy porque todos los que hacen vida en esta plataforma creen en que cultivar el conocimiento siempre debe ser una medicina que a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma debemos aportar. ¿Eso fue parte de tu reflexión para comenzar a escribir esto, además de otras cosas? Absolutamente, pero sobre todo pensar qué vas a hacer con ese conocimiento que te llega, ¿sabes? Porque no es solo cuestión de mantenerlo dentro o de usarlo solo para ti, sino pensar, por ejemplo, que somos seres sociales y como seres sociales tenemos que relacionarnos con los demás y para eso primero tenemos que relacionarnos con nosotros mismos sin olvidar también el medio donde vivimos. Así que fíjate, como ves, es muy obvio, pero hay que darle la importancia que tiene. Tal cual. Muchas personas últimamente, y creo que el año pasado lo estábamos reflexionando, porque hay un capítulo de mi libro que se llama El negocio de la empatía, en el que tuve que hacer una encuesta para poder desarrollarlo, para que nuestros cercanos definieran qué es esto de la empatía. Y muchos de ellos lo daban por sentado de que era básicamente conectar con el otro, pero hasta ahí, ¿no? O algunos decían que la empatía había pasado de moda, que básicamente era un término que tenía muchos significados y terminaba siendo ambiguo y entonces era muy difícil de adaptar a nuestro día a día. Para vos, César, ¿la empatía cómo lo defines y lo manejas en tu día a día? Pues fíjate que no considero que haya pasado de moda por algo obvio, porque algo que es algo inherente al ser humano, como las emociones, por ejemplo, como la empatía,
como pensar en el mundo donde vivo los demás, no puede pasar de moda porque ya forma parte de nosotros. Entonces la empatía, claro, una definición que es básica es ponerse en el lugar de la otra persona, pero para eso necesitamos tiempo para reflexionar y tener en cuenta que ahora en un mundo en el que vivimos, que todo va tan rápido y que una inercia que no nos da tiempo de nada, es más importante que nunca parar y conocerse, y esa reflexión de la que estamos hablando, ¿no? Pero hay una cosa que sí me gustaría compartir contigo, con vosotros. Pero yo te preguntaría algo que también parece obvio, ¿no? Como todo lo que estamos hablando hasta ahora. La empatía, en principio, es buena, ¿sí o no? Es buena, correcto, sí. Estoy de acuerdo yo. Siempre que se use con ética. Muy bien. Porque en el momento que no se usa con ética, ahí es un problema. Porque es ponerse en lugar de la otra persona para quizá aprovecharse. Por eso la ética, que también muchas veces se da por hecho, es tan importante recordar que es parte fundamental, ¿no? Eso es maravilloso, porque sí, precisamente creo que cuando hablamos de estos valores, como la empatía, que me parece que es un valor invaluable dentro de nuestro día a día, de nuestra vida como personas y profesionales, sumar estos otros elementos como la ética, creo que muchos no lo han planteado, no lo han considerado. Me parece maravilloso que podamos hoy compartirlo con la audiencia, la ética. Ahora, cuando yo leía el título del libro, César, yo decía, la emoción de aprender. Para mí siempre ha sido maravilloso y emocionante y placentero aprender. ¿Cómo comenzaste o cómo fueron tus primeros pasos antes de llegar a ser uno de los nominados para recibir el Maestro del Año, por ejemplo? Bueno, te diré que yo soy de un pequeño pueblo de Zaragoza, Añzón se llama. Bueno, mi abuelo decir que era argentino, entonces fíjate si es especial también. Ah, muy bien. Y bueno, pues ya digo, un niño pequeño en un pequeño pueblo, pues que salía de la escuela y ya directamente iba a jugar con sus amigos por el bosque, que hacía cabañas junto al río, como Tom Sawyer, que tenían una relación muy estrecha con todas las personas del pueblo, fueran de tu edad, o fueran mayores o ancianos, y esa unión o esa relación con todo lo que me rodeaba, yo creo que sí que ha influido bastante, ¿sabes? El respeto a la naturaleza, el respeto a los demás, y bueno, el hablar al fin y al cabo de relaciones humanas, que es lo que se hacía entonces, más cercanamente se hace en los pueblos, y que yo creo que llevo siempre conmigo. Muy bien, y ahí fue donde sentiste como el llamado natural a enfocar todas tus energías a trabajar en la educación, ¿no? Bueno, eso me hace gracia, es como la llamada, ¿no? La llamada. Y te estoy honesto, no, en realidad yo soy... No, si yo digo que no quería ser maestro, no es que sea realmente así. Yo es que siempre considero que soy como de madurez tardía. Entonces estaba a punto de entrar a la universidad y tenía que decidir por una carrera. Me gustaba filología inglesa, me gustaba psicología, también me gustaba periodismo o filosofía, y me decidí por filología inglesa pues por una razón que parece de poco peso, y es que era la única que había en Zaragoza. Entonces, después de hacer filología, uno echa currículums, y sí fue en el momento en el que yo me encontré rodeado de niños y de niñas, ahí vi cuán importante es cada palabra que dices y cuán grande es nuestra influencia, ¿no? Y eso, unido a lo que os he contado hace un momento, del respeto por la naturaleza, por los demás, pues ha ido forjando un poco lo que uno es, aunque hay muchísimo por aprender. Totalmente, creo que nunca dejamos de aprender, de hecho. Pero tu trabajo ha sido muy reconocido y ha tenido como una relevancia bastante especial, César. Desde tu visión, ¿por qué crees que esto sucedió, particularmente con vos? ¿Por qué se ha dado tanta visibilidad al trabajo que realizas? ¿Y cuál es ese ingrediente mágico que sumas a tu desempeño? Bueno, hablando de magia, creo que la magia está presente en la visión que tienen de la vida niños y niñas. Eso es así. Y el ser o el seguir siendo niño es fundamental, precisamente si te relacionas con ellos, ¿no? Porque entonces te entienden un poco mejor y tú les entiendes mejor. Pero mira, no considero que haga nada diferente a miles de docentes, ¿sabes? Simplemente pues coincidió que estabas en el momento y en el espacio apropiado, y se han dado una serie de circunstancias. Pero bueno, digamos que si algo tengo en común con muchísimas personas es que tienen en cuenta la participación de niños y niñas en la sociedad, en la escuela y en la sociedad, el escuchar, que es un verbo fundamental en la educación, y pensemos que tanto tú como yo, todos los niños, niñas y los adolescentes tenemos algo que todos los seres humanos tenemos, que es el deseo de sentirnos escuchados
el deseo de sentirnos útiles y el deseo de sentirnos queridos. Yo creo que partiendo de ahí las cosas funcionan un poquito mejor. Muy humilde el comentario de César, pero yo quiero destacar algo, César, que hemos conocido muchos profesionales y por supuesto quienes hemos desarrollado una carrera universitaria, nos hemos topado con docentes, profesores, con especialistas de la educación, quienes nos han transmitido valores como los que vos tenés bien marcados, bien interesantes y siempre enfocado en aprovechar la educación como lo que representa como una institución maravillosa. Y también hemos encontrado con otros profesionales que no terminan de estar o no sentirse apasionados o atraídos por su profesión, que como bien lo has descrito es tan importante, que no solamente es transmitir conocimiento, sino sumarle un montón de características como el oído, como cada palabra que decís, cómo das o cómo dictas cátedra. También es muy interesante. Por eso te marcaba, César, que me gustaría escuchar desde tu ángulo, ¿no? Porque uno lo ve a través de todo tu trabajo que hay una gran pasión por la temática, por los niños, por la educación en general, pero me gustaba conocer tu visión. Así que lo veo muy bien y te agradezco por esas palabras, porque la verdad que me parece muy considerado de tu parte, muy humilde de tu parte, transmitirlo de esa manera. Sí, es verdad que como en todas las profesiones encontramos de todo. Sí. He de decir que lo sabemos bien, que lo negativo muchas veces pesa demasiado, pero que hay miles de experiencias extraordinarias y que ves, por eso te agradezco también esta llamada, porque igual que haces conmigo, haces con otras personas y sacas a la luz pues pensamientos o experiencias que luego pueden contagiar a otras personas o que otros docentes o que otras familias vean que no están solos en este camino, ¿no? Por eso es muy importante que saquéis a la luz este tipo de iniciativas. Sí, que hayan estos espacios y que existan contenidos como los que vos también realizás. César, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a conversar sobre diversidad. Un tema que también aborda tu libro, La emoción de aprender, y que hoy día se escucha, al parecer, en todos los canales y todas las plataformas y medios hablar sobre ello. Pero me gustaría conocer tu visión y cómo lo encontramos en tu libro. ¿Te parece? Perfecto. Estamos conversando con César Bona, quien está con nosotros desde Zaragoza, España, para hablar sobre su libro La emoción de aprender. Yo soy Rod Martínez. Este podcast es presentado por mi libro El tiempo y el lugar de las cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en amazon.com y readingdigital.com/books en su versión inglés y español. Reset, Configurando Emprendedores, evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento reset. Busca las próximas fechas en www.reseteame.com. Hace un buen tiempo me topé con una frase del escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry David Thoreau, que decía: no es lo que miras, es lo que ves. Y días atrás, esta frase volvería a mí mientras leía un maravilloso libro que le hace honor y mención. Este libro nos deja varias preguntas, por ejemplo, cuando miras a los que te rodean, ¿consideras que estás libre de prejuicios? Y una línea que especialmente me encanta porque es un tema que hemos desarrollado varias veces en nuestras plataformas, habla sobre la empatía. El autor dice que la empatía es un juego que hay que practicar a diario y eso no implica alejarse de lo que eres, sino acercarse a lo que la otra persona es y siente. Este libro del que te hablo se llama La emoción de aprender, historias inspiradoras de escuela, familia y vida, y su autor es César Bona, quien entre otros reconocimientos ha recibido mención de honor en el International Children Film Festival of India, el premio Crearte del Ministerio de Cultura en 2 ocasiones por su estímulo a la creatividad. Estuvo también nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize y mucho más. Con él conversaré estos minutos a continuación en Reading Cast. Hola, Rob. Hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar Hola, contigo. Rob. Hola, Rob, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rob? Un De saludo. una audiencia como la que tú tienes. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Rod Martínez y mi invitado de hoy, como lo decía, es César Bona, maestro y escritor, licenciado en Filología Inglesa. Por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil, recibió el premio Magíster de Honor por la plataforma de la Escuela Pública, así como también la Cruz José de Calasanz, máxima distinción en la educación aragonesa. Además, obtuvo la mención de honor en el International Children Film Festival of India por la película de cine mudo The Importance
of Biggin and Applewhite, que consiguió unir a dos familias que no se hablaban. Y entre sus libros destacan La nueva educación y Las escuelas que cambian al mundo, libros que ahora sirven de referencia en muchas universidades. Hoy está con nosotros para compartir sobre la emoción de aprender, historias inspiradoras de escuela, familia y vida. Bienvenido a Reading Cast, César Bona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un verdadero placer. César, no termino más de leer toda tu presentación, es maravilloso y es un honor que estés con nosotros. El honor es mío y ya digo, es un placer, especialmente porque estando tan lejos, ¿verdad? Esto nos hace estar tan cerca y compartimos cosas básicas como vamos a ver ahora. Totalmente. César, muchas cosas que definir, muchas cosas que reflexionar sobre todos tus libros, pero en particular la emoción de aprender. Es un atractivo de hoy porque todos los que hacen vida en esta plataforma creen en que cultivar el conocimiento siempre debe ser una medicina que a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma debemos aportar. ¿Eso fue parte de tu reflexión para comenzar a escribir esto, además de otras cosas? Absolutamente, pero sobre todo pensar qué vas a hacer con ese conocimiento que te llega, ¿sabes? Porque no es solo cuestión de mantenerlo dentro o de usarlo solo para ti, sino pensar, por ejemplo, que somos seres sociales y como seres sociales tenemos que relacionarnos con los demás y para eso primero tenemos que relacionarnos con nosotros mismos sin olvidar también el medio donde vivimos. Así que fíjate, como ves, es muy obvio, pero hay que darle la importancia que tiene. Tal cual. Muchas personas últimamente, y creo que el año pasado lo estábamos reflexionando, porque hay un capítulo de mi libro que se llama El negocio de la empatía, en el que tuve que hacer una encuesta para poder desarrollarlo, para que nuestros cercanos definieran qué es esto de la empatía. Y muchos de ellos lo daban por sentado de que era básicamente conectar con el otro, pero hasta ahí, ¿no? O algunos decían que la empatía había pasado de moda, que básicamente era un término que tenía muchos significados y terminaba siendo ambiguo y entonces era muy difícil de adaptar a nuestro día a día. Para vos, César, la empatía, ¿cómo lo defines y lo manejas en tu día a día? Pues fíjate que no considero que haya pasado de moda por algo obvio, porque algo que es algo inherente al ser humano, como las emociones, por ejemplo, como la empatía, como el pensar en el mundo donde viven los demás, no puede pasar de moda, porque ya forma parte de nosotros. Entonces la empatía, claro, una definición que es básica es ponerse en el lugar de la otra persona, pero para eso necesitamos tiempo para reflexionar. Y ten en cuenta que ahora en un mundo en el que vivimos, que todo va tan rápido y que una inercia que no nos da tiempo de nada, es más importante que nunca parar y conocerse, y esa reflexión de la que estamos hablando, ¿no? Pero hay una cosa que sí me gustaría compartir contigo, con vosotros. Pero yo te preguntaría algo que también parece obvio, ¿no? Como todo lo que estamos hablando hasta ahora. La empatía, en principio, es buena, ¿sí o no? Es buena, correcto, sí. Estoy de acuerdo yo. Siempre que se use con ética. Muy bien. Porque en el momento que no se usa con ética, ahí es un problema. Es ponerse en lugar de la otra persona para quizá aprovecharse. Por eso la ética, que también muchas veces se da por hecho, es tan importante recordar que es parte fundamental, ¿no? Eso es maravilloso, porque sí, precisamente creo que cuando hablamos de estos valores, como la empatía, que me parece que es un valor invaluable dentro de nuestro día a día, de nuestra vida como personas y profesionales, sumar estos otros elementos como la ética, creo que muchos no lo han planteado, no lo han considerado. Me parece maravilloso que podamos hoy compartirlo con la audiencia, la ética. Ahora, cuando yo leía el título del libro, César, yo decía, la emoción de aprender. Para mí siempre ha sido maravilloso y emocionante y placentero aprender. ¿Cómo comenzaste o cómo fueron tus primeros pasos antes de llegar a ser uno de los nominados para recibir el Maestro del Año, por ejemplo? Bueno, te diré que yo soy de un pequeño pueblo de Zaragoza, Añzón se llama. Bueno, mi abuelo decir que era argentino, pues fíjate si es especial también. Ah, muy bien. Y bueno, pues ya digo, un niño pequeño en un pequeño pueblo, pues que salía de la escuela y ya directamente iba a jugar con sus amigos por el bosque, que hacía cabañas junto al río, como Tom Sawyer, que tenían una relación muy estrecha con todas las personas del pueblo, fueran de tu edad o fueran mayores o ancianos, y esa unión o esa relación con todo lo que me rodeaba, yo creo que sí que ha influido bastante, ¿sabes? El respeto a la naturaleza, el respeto a los demás y bueno, el hablar al fin y al cabo de relaciones humanas, que es lo que se hacía entonces, más cercanamente se hace en los pueblos y que yo creo que llevo siempre conmigo. Muy bien, y ahí fue donde sentiste como el llamado natural a enfocar todas tus energías a trabajar en la educación, ¿no?
Bueno, eso me hace gracia, no es como la llamada, ¿no? La llamada. Y, y te estoy honesto, no, en realidad yo soy... No, si yo digo que no quería ser maestro, no es que sea realmente así. Yo es que siempre considero que soy como de madurez tardía. Entonces estaba a punto de entrar a la universidad y tenía que decidir por una carrera. Me gustaba filología inglesa, me gustaba psicología, también me gustaba periodismo o filosofía. Y me decidí por filología inglesa pues por una razón que parece de poco peso, y es que era la única que había en Zaragoza. Entonces, después de hacer filología, uno echa currículums, y sí fue en el momento en el que yo me encontré rodeado de niños y de niñas, ahí vi cuán importante es cada palabra que dices y cuán grande es nuestra influencia, ¿no? Y eso, unido a lo que os he contado hace un momento, del respeto por la naturaleza, por los demás, pues ha ido forjando un poco lo que uno es, aunque hay muchísimo por aprender. Totalmente, creo que nunca dejamos de aprender, de hecho. Pero tu trabajo ha sido muy reconocido y ha tenido como una relevancia bastante especial, César. Desde tu visión, ¿por qué crees que esto sucedió, particularmente con vos? ¿Por qué se ha dado tanta visibilidad al trabajo que realizas? ¿Y cuál es ese ingrediente mágico que sumas a tu desempeño? Bueno, hablando de magia, yo creo que la magia está presente en la visión que tienen de la vida niños y niñas. Eso es así. Y el ser o el seguir siendo niño es fundamental, precisamente si te relacionas con ellos, ¿no? Porque entonces te entienden un poco mejor y tú les entiendes mejor. Pero mira, no considero que haga nada diferente a miles de docentes, ¿sabes? Simplemente pues coincidió que estabas en el momento y en el espacio apropiado, y se han dado una serie de circunstancias. Pero bueno, digamos que si algo tengo en común con muchísimas personas es que tienen en cuenta la participación de niños y niñas en la sociedad, en la escuela y en la sociedad, el escuchar, que es un verbo fundamental en la educación, y pensemos que tanto tú como yo, todos los niños, niñas y los adolescentes tenemos algo que todos los seres humanos tenemos, que es el deseo de sentirnos escuchados, el deseo de sentirnos útiles y el deseo de sentirnos queridos. Yo creo que partiendo de ahí las cosas funcionan un poquito mejor. Muy humilde el comentario de César, pero yo quiero destacar algo, César, que hemos conocido muchos profesionales y por supuesto quienes hemos desarrollado una carrera universitaria, nos hemos topado con docentes, profesores, con especialistas de la educación, quienes nos han transmitido valores como los que vos tenés bien marcados, bien interesantes, y siempre enfocado en aprovechar la educación como lo que representa como una institución maravillosa. Y también hemos encontrado con otros profesionales que no terminan de estar o no sentirse apasionados o atraídos por su profesión, que como bien lo has descrito es tan importante, que no solamente es transmitir conocimiento, sino sumarle un montón de características como el oído, como cada palabra que decís, cómo das o cómo dictas cátedra. También es muy interesante. Por eso te marcaba, César, que me gustaría escuchar desde tu ángulo, ¿no? Porque uno lo ve a través de todo tu trabajo que hay una gran pasión por la temática, por los niños, por la educación en general, pero me gustaba conocer tu visión. Así que lo veo muy bien y te agradezco por esas palabras, porque la verdad que me parece muy considerado de tu parte, muy humilde de tu parte, transmitirlo de esa manera. Sí, es verdad que como en todas las profesiones encontramos de todo. Sí. He de decir que lo sabemos bien, que lo negativo muchas veces pesa demasiado, pero que hay miles de experiencias extraordinarias y que ves. Por eso te agradezco también esta llamada, porque igual que haces conmigo, haces con otras personas y sacas a la luz pues pensamientos o experiencias que luego pueden contagiar a otras personas, o que otros docentes o que otras familias vean que no están solos en este camino, ¿no? Por eso es muy importante que saquéis a la luz este tipo de iniciativas. Sí, que hayan estos espacios y que existan contenidos como los que vos también realizás. César, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a conversar sobre diversidad. Un tema que también aborda tu libro, La emoción de aprender, y que hoy día se escucha, al parecer, en todos los canales y todas las plataformas y medios hablar sobre ello. Pero me gustaría conocer tu visión y cómo lo encontramos en tu libro. ¿Te parece? Perfecto. Estamos conversando con César Bona, quien está con nosotros desde Zaragoza, España, para hablar sobre su libro La emoción de aprender. Yo soy Rod Martínez.